Muy buenas noches, bienvenidos, un placer enorme recibirlos una vez más. Estamos en otros lugares, en este día jueves lluvioso, jueves con un programa especial. Estamos con un programa un poco más acotado porque tenemos fútbol. Esta noche juega Rampla por Copa Sudamericana y la radio va a estar transmitiendo. Ya tenemos a nuestro invitado en los estudios, está Eduardo Montemuño con nosotros. Pero antes de conversar con él, vamos a la comunicación telefónica. Estamos en contacto con la ciudad de Paysandú. Estamos con Juan Andrés Pardo, coordinador de turismo del departamento de La Heroica. Juan Andrés, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, mi querido amigo Larregui, ¿cómo estás? Muy bien, Juan, muy bien, por suerte. Bueno, viste que contábamos en el arranque que estamos con los tiempos un poco acotados, sí, pero no queríamos dejar de conversar contigo para que nos contaras de lo que va a ser la presentación de este libro maravilloso que acaba de salir, un gran tour al rescate de nuestra identidad. Sí, bien, hace unos días lo presentábamos aquí en Paysandú, también estuvimos en Mercedes y Fraivento, y bueno, ahora el martes 24 a las 14 horas, ahí lo vamos a estar haciendo en el Ministerio de Turismo. Este libro que así como dice el título, digamos que nace a partir de un deseo personal, allá por 2012, de salir a recorrer el país en bicicleta, visitar todos los departamentos del Uruguay en busca de rescatar historias, testimonios, fotografías y demás de algunos lugares que a veces turísticamente capaz no son tan difundidos y demás, o que incluso la mayoría de los casos, de hecho, muchos uruguayos desconocemos. En ese sentido, este libro, digamos, rescata todo un diario de viaje de 41 días en total, realizados en diferentes etapas, entre 2013 y 2016, donde la idea era, más que nada dejarse llevar por la ruta, más que planificarla, y rescatar esa historia, y ir rescatando también esas historias maravillosas de lugares maravillosos realmente, que en mi caso personal, junto a un montón de compañeros que fueron acompañando en esa ruta, fuimos incluso descubriendo, ¿no? Muy bien, Juan, así que la presentación es aquí en Montevideo el martes 24 en el Ministerio de Turismo. Exactamente, el martes a las 14 horas nos va a estar acompañando ahí el director nacional de turismo, Carlos Fachetti, Néstor Gandulia, que es reconocido narrador y que también hace el prólogo de esta obra, y también algunos compañeros allí del colectivo Uruguay Alternativo, que en definitiva es un poco la propuesta que impulsó, más allá de mi deseo personal, estos viajes. Y la idea es, esperemos también contar con tu presencia, por supuesto, la idea es contar un poquito sobre qué es lo que documenta este libro, que de hecho ya está en venta en la mayoría de las librerías del país de todo el Uruguay, pero que busca, como dice el título, rescatar historias de lugares que los propios uruguayos muchas veces desconocemos, y que en definitiva, tratamos de rescatar en el sentido de poder hacer una apuesta en valor, que los propios uruguayos también conozcan a través de eso, y por qué no inspirar también a otros a visitarlos, o a descubrir esas historias tan lindas, ¿no?, que esconden cada uno de esos lugares. Muy bien, Juan Andrés, te mandamos un saludo grande. Nos estamos viendo el martes a las 14 horas ahí por el Ministerio de Turismo. Muchas gracias por haber estado en contacto con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a vos, Mauricio. Un abrazo grande también a Eduardo, que sabemos que en unos meses lo vamos a tener aquí en La Heroica también por esa propuesta tan interesante que están organizando. Un abrazo grande. Chau, que pases bien. Juan Andrés Pardo, coordinador de turismo de la Intendencia de Paysandú, pasaba por los micrófonos de Radio Oriental aquí en Otros Lugares. 20:16, estamos en CX12 Radio Oriental, estamos en Otros Lugares.
Estamos en Otras Palabras, segunda edición. Un saludo grande a Carlitos Condesa en Controles Centrales, la puesta en el aire de este programa que estamos compartiendo con ustedes. Y es un placer recibir hoy aquí en nuestra mesa de trabajo a el arquitecto Eduardo Montemuño. Eduardo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Mauricio, muchas gracias por recibirnos por aquí. Y ya saludaba recién de Paysandú, Juan Andrés Pardo. Es cierto, entre poquito nos vamos a ver la semana que viene. Paysandú está un poco vinculado a lo que vamos a hablar. Muchísimo, fue nuestro primer ejemplo de trabajo. Eduardo Montemuño es arquitecto, gestor cultural, coordinador de la Red Uruguaya de Cementerios y Sitios Patrimoniales, coorganizador y creador del proyecto cultural Encuentros a la Puesta del Sol del Cementerio Británico de aquí de Montevideo, esto desde el año 2012. Sí. Además, recibió el premio anual a la mejor gestión en patrimonio por la Red Iberoamericana de Gestión y Valoración de Cementerios Patrimoniales. Bueno, qué nivel, Eduardo, ¿eh? Bueno, y la gente se estará preguntando, ¿de qué van a hablar? Bueno, vamos a hablar de lo que es patrimonio, pero vinculado a un área que es lo funerario. Lo funerario, porque justamente las visitas a los cementerios hoy se han transformado en un paseo turístico muy importante en todo el mundo. Básicamente es un referente de la ruta UNESCO, por ejemplo, en Europa, que incluye 24 países y 74 cementerios incorporados. Y eso es presentado en Uruguay, justamente en Paysandú, donde recién estabas comentando, en el año 2010. UNESCO viene a presentar a Uruguay esa ruta, porque tuvimos el Congreso Iberoamericano en 2010 en Paysandú y, se hizo por primera vez una presentación oficial. Pero ya este tipo de turismo, lógicamente hay que pensarlo con una sensibilidad de que estamos hablando de que visitamos desde muchos aspectos un cementerio, ¿no? Desde lo que es un parque, porque son realmente pulmones de la ciudad, de lo que es el arte que está a la vista, o las historias de las personas, que yo siempre digo que no eligieron ser patrimonio, sino que somos nosotros que estamos viendo esto como patrimonio desde nuestro tiempo. Sí, yo creo que es por ahí, por lo menos lo que me pasó en lo personal, que el primer cementerio que visité fue el de Paysandú, el museo a la perpetuidad, que hoy ya no hay enterramientos desde hace muchos años. Más de 100 años. Desde hace más de 100 años, pero que hay una historia muy rica, porque ahí está la historia de la creación de la ciudad, del departamento. Entonces, yo creo que por ahí es donde uno le encuentra como la vuelta. Siempre nos referimos a que cuando uno quiere saber la historia de un lugar, va a los cementerios, porque ahí está la gente que lo hizo, las historias de la que fueron parte, que puede ser una historia sencilla del hombre que es un panadero, como aquel que fue un héroe o un combatiente de los 33 orientales. Te encontrás con realmente muchas formas de interpretar esa historia a través de lo que es la lectura de los epitafios o la lectura de los monumentos, que te habla también del poder económico, pero un poder económico que también va cambiando, porque como manifestación social, el vincular el hombre, la vida y la muerte es parte de nuestra existencia. Entonces, siempre que hubo una presencia de este tipo, no nos quedamos solo con el cementerio del siglo XIX, que básicamente, perpetuidad ya corresponde a la segunda mitad del siglo XIX, donde ya la monumentalidad es importante, porque, claro, hay un cambio de mentalidad y la burguesía se expresa, como en sus casas, en los cementerios, comprando en Italia, por ejemplo, grandes esculturas, encargando realmente magníficas esculturas. Y eso es un acervo que hoy en día lo vemos con un valor bastante mayor para lo que significa para nuestras culturas. Uno quiere saber dónde está el escritor, hablo del pueblo, ¿no? Está en los cementerios. ¿Dónde están los guitarristas? Están en los cementerios. Pero también están las creencias, los deportistas y las creencias populares. Muchas veces, bien lo saben los oyentes que me están escuchando uruguayos, o sea de Melo, o sea de otra ciudad, que hay esas vivencias dentro de los cementerios donde se explicita una forma de religiosidad que es más que nada basada en los santos populares. Eso es muy respetable. Los grupos humanos crean formas distintas, vinculadas o no a las religiones, donde también se expresa una forma de entender la vida en el más allá.
Incluso la forma de que vemos escritos los epitafios a veces lo encuentro en canciones que repiten exactamente epitafios que están en 33 o en Cerro Largo o en Minas. Y están allí. Y decís, pero ¿cómo? Nunca lo leí de esta manera, pero ahí estaba escrito. ¿Cómo está desarrollado en Uruguay este tipo de circuitos? Bien, estamos con bastante trabajo, por suerte. En realidad trabajamos en todo el Uruguay. Hay compañeros que son docentes, directores de museos, investigadores particulares, y estamos hablando en Conchillas, en Carmelo, en Nueva Helvecia, Rosario, o podemos pasar a Paysandú, Salto, con los directores de cultura, los directores de museos. Está también trabajándose en Cerro Chato, en Nico Valle, Florida, Maldonado, o sea, Melo, como nombraba recién. Hay lugares de frontera como Rivera, incluso en común con los lugares fronterizos con Valle, universidades de Valle con Uruguay, y justamente el mes de septiembre, 21 y 22, tenemos el encuentro binacional con Argentina, que es el segundo que hacemos, donde nos reunimos unos cuantos investigadores y además se invita al público en general, porque esto es para todo público, a discutir justamente sobre este tema, desde las políticas de turismo, desde cómo se puede incorporar a los circuitos. ¿Y un circuito qué significa? Interpretar, por ejemplo, 8 de marzo, el Día de la Mujer. Bueno, ¿cuáles mujeres hicieron la historia de este lugar? Y con este lugar puede ser Carmelo, puede ser Montevideo, puede ser Nueva Helvecia o puede ser Paysandú. Y uno puede hacerlo con una lectura de poesía, otro lo puede hacer con teatro, como hemos dicho nosotros, o con música. Como se puede, digamos, vislumbrar, hay muchas formas de abarcar los circuitos. Circuitos que tienen que ver, depende, con el fútbol, ya que estamos con el tema más reciente del Mundial. La historia del fútbol local y del fútbol que nace, digamos, nuestra celeste está en los cementerios. En el cementerio británico en Montevideo están los fundadores de los cuadros originales, de las ligas originales, ingleses, irlandeses, que eran católicos y protestantes, y viene gente de todo el mundo a ver esos sepulcros. Es como, digamos, se obligan a ver. Así como van al Estadio Centenario, pasan por el cementerio británico a ver dónde está enterrado aquel que logró, digamos, que la insignia fuera celeste, o aquel que, fue un jugador magnífico, como John Harley, el primer técnico de la selección uruguaya, y era escocés. Y fue el primer jugador extranjero de la selección uruguaya. ¿Y esas visitas cómo se hacen? ¿Cómo se coordinan? Bien, se coordina de acuerdo a cómo cada, digamos, departamento o cada localidad tiene su propuesta. Los distintos compañeros que trabajan en nuestra red uruguaya de cementerios y sitios patrimoniales hacen sus propuestas a las diferentes alcaldías o mismo las gestiones de los directores de cultura y turismo, porque es un tema que también tiene que entenderse que nosotros no estamos ingresando en un campo, digamos, de forma de manejar el cementerio como un lugar de otra cosa que de respeto, ¿no? Hay gente que está allí fallecida y tiene familiares, y siempre consultamos a los familiares antes que nada para que sepan qué vamos a hacer, y lo que recibimos es el agradecimiento de sus familiares. Y a veces, pero ¿cómo? ¿No nombraron a fulano que es mi padre porque fue que hizo tal y tal cosa? Claro. Esos son los plus que vas consiguiendo una vez que abrís un circuito. ¿Cuánta gente está dispuesta después a darte su información? Y esto no es un tema, digamos, solamente de Uruguay. Yo hablé de la red iberoamericana, tú la nombraste, ganamos el premio de la mejor gestión cultural en Iberoamérica en el 2015, fue la primera vez que se entregaba ese premio, justamente por la gestión en el cementerio británico. Pero también es hacia todo el Uruguay, porque en cada lugar tenés una historia diferente, no se repiten. En Nico Valle se trabaja desde el combate que hubo en el cementerio en 1910, en una revolución, que terminan combatiendo justamente las tropas blancas que iban hacia digamos, la frontera con Brasil, se encuentran con un destacamento que en ese momento respondía al gobierno colorado, y unos que en realidad no van a combatir, si se iban hacia la frontera. Los que están en el lugar piensan que sí los vienen a atacar y empieza un combate. El combate de Nico Pérez es eso, y se va produciendo con más de 40 muertos adentro del cementerio. Todavía están las huellas de las balas de los fallecidos y de las historias locales. Esas cosas son únicas. Y así cada uno puede contar una historia diferente
desde lo que es la historia local. Y también, desde un punto de vista artístico, muchas veces decimos que los cementerios son el lugar único donde se encuentran ciertas esculturas que de otra manera no llegaron al país y que ahora ni siquiera están en Europa. Sí, sí. Porque se compraban, se traían por barco y llegaban por catálogos, pero eran obras magníficas que con las guerras que hubo en Europa se destruyeron, y acá están las piezas. Piezas de, digamos, maestros de Carrara, como Del Vecchio, por ejemplo, que en Mercedes ves la mejor colección que hay de su obra, o la ves en Paysandú, o la ves en Salto. Y también tenés otra visión, que es esa es la frontera con el río Uruguay, que es todo un tema aparte, por cómo llegaban los barcos al puerto de Buenos Aires o al puerto de Montevideo y levantaban por el río Uruguay su mercadería a la venta. Y después, de la parte de frontera, que es otra expresión, frontera con Brasil, es otra expresión. Tenemos ya la cultura vasca de la piedra, digamos, ¿no? Sí, sí, entonces vos ves los monumentos funerarios, los panteones rurales, que nos interesa también mucho destacar eso, porque es una parte de la historia que se ve menos, es más difícil de acceder, pero está en las rutas del Uruguay. Entonces, cuando se arma un circuito, se arma basándose en esos elementos que son accesibles y respetando sobre todo a la función del lugar. ¿Qué es esto, Encuentros a la Puesta del Sol? Bien, eso es un trabajo que se lleva adelante en el Cementerio Británico, donde anualmente hacemos diferentes charlas temáticas, donde se puede hablar de música, se puede hablar de historia o se puede hablar de las formas o expresiones que una escultura funeraria a través de un autor que ha dejado su trayectoria, digamos, en el cementerio, nos permite con escultores o hasta con poetas interpretar esa obra. Esas charlas se hacen una vez por mes, cada 2 meses, de acuerdo a un calendario. Y bueno, ahora tenemos preparando el Día del Patrimonio, claro, que este año se dedica a los derechos humanos. Bueno, nuestra visión va a ser sobre, el inmigrante es justamente el representado en el cementerio británico en este caso, y uno de los derechos humanos es tener la aceptación de ese inmigrante en la sociedad y cómo nosotros podemos ver qué legado dejó ese inmigrante que adopta otra tierra. Pero hay muchas formas de abarcarlo, desde la accesibilidad, desde cómo vos ves de qué manera alguien que en un epitafio te dice que fue luchadora por los derechos sociales de la mujer en 1930, que es una mujer, Lavinia Spencer, y sin embargo, 1930, pleno mundial de fútbol, busqué información en Biblioteca Nacional en todos los diarios posibles y no hay una versión de la persona. Y sin embargo, su esposo dejó un epitafio completo de que ella era luchadora social por la mujer, era poeta, era escritora, y todo eso está escrito ahí para que la gente lo sepa. Y eso es una forma justamente de abarcar un patrimonio. Eduardo, nos queda poco tiempo, pero yo creo que cualquier tiempo que nos pongamos a hablar contigo es poco, porque la verdad que es muy interesante. ¿Cómo hacemos para sacarle a la gente el morbo de la cabeza de visitar un cementerio? Bueno, para empezar, yo creo que es un tema de sensibilizar correctamente en base a no el miedo ni lo truculento, sino a que esto es una demostración de que la gente vivió su vida y tenemos una historia que contar. Una historia que se resume en la historia del país o se resume en la historia de una ciudad, del fundador de un frigorífico o de quien ha escrito 1, 2, 50 libros en nuestro país. Y cuando tú recorres esa historia, a mí me pasa con niños, trabajo con escolares, con liceales, con gente adulta, y siempre la gente se va reconfortada de saber algo más. Entonces la sensibilización en el tema es casi la pieza fundamental en todo esto. Y sobre todo el respeto de donde estás actuando, porque no deja de ser un lugar para mí, de valor religioso, de valor humano, en el cual el dolor existe, las pérdidas humanas somos nosotros los humanos los que las hacemos valer en ese sentido de hace miles y miles de años, y cuando hay una peregrinación a un lugar por una devoción, como puede ser, ir al Vaticano, también encontramos que ahí hay sepulcros, y la gente va a ver los sepulcros de los papas, y es parte de esa misma oferta.
El tema es que con esto estamos ganando en muchos aspectos. En el aspecto sobre todo de que el cementerio no se mueve. Hay que ir al lugar a conocer la historia local. Y eso es un recurso legítimo desde la cultura, desde el patrimonio y el turismo para las localidades, para las comunidades. Muy bien. Así, por ahí empezamos este camino. Un placer, Eduardo. Muchísimas gracias por haber venido y bueno, vamos a seguir conversando. Adelante, a disposición. 20 horas 32 minutos. El placer enorme de haber estado con ustedes una vez más compartiendo en otros lugares. Nos vemos el jueves próximo. Un saludo grande.